Las FARC advierten que el fallo de la Corte Constitucional sobre el llamado Fast Track pone el proceso de paz en una situación difícil e incierta. No hay lugar para alarmas porque la paz no está en peligro, asegura el gobierno ante el fallo de la Corte Constitucional que recortó el llamado Fast Track. Tras encuentro con el presidente Santos, Donald Trump felicita a Colombia por el proceso de paz. Garantiza que Estados Unidos seguirá apoyando a nuestro país en el posconflicto. Corte Constitucional advierte que decisión sobre el Fast Track no se puede concebir como una amenaza contra el proceso de paz. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca dio vía libre a la negociación entre el gobierno y los empleados estatales para aumentar el salario mínimo en el país. El 48% del comercio exterior del país está paralizado por el paro en Buenaventura, según reporte de la Sociedad Portuaria. Alcalde Enrique Peñalosa se reunió con el Centro Democrático. Al término del encuentro, el senador Álvaro Uribe ratificó su respaldo al mandatario de cara a la revocatoria. De acuerdo con el Jardín Botánico de Bogotá, de las 28.000 especies de plantas medicinales que existen en el mundo, 5.000 están en Colombia. Todo sobre el juego de Nacional contra Botafogo en Río de Janeiro. Gaviria se vuelve histórico en el Giro. Gana su tercera etapa. 4 medallistas olímpicos vienen a la media maratón de Bogotá el 30 de julio. Las mujeres nos confundimos con frecuencia entre lencería, corsetería y prendas de control. Hoy les hablaré de cada una de ellas al final de la emisión. Nos conectamos en las noticias del entretenimiento. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. Un candidato a la Corte desmiente que sea político. 2. Los misterios de la Corte Constitucional. 3. Otra vez se investigan contratos de Natalia Springer. Y tengo ñapa, sorprendente revelación de un rey. 1, 2, 3 y mi ñapa asombrosa al cierre. Buenas noches. Las FARC anunciaron que se declaran en sesión permanente al considerar que el fallo de la Corte Constitucional sobre el Fast Track para la Paz crea incertidumbres y coloca el proceso en una situación muy difícil. Sin embargo, reafirmaron la voluntad de cumplir lo acordado con el gobierno para su desmovilización y conversión en partido político. Ante el fallo de la Corte Constitucional, las FARC pidieron al presidente Santos que asuma el liderazgo para superar lo que en concepto del vocero negociador Iván Márquez es una situación difícil. El anuncio del fallo de la Corte Constitucional, mediante el cual se declara la inconstitucionalidad de los literales H y J del artículo primero del Acto Legislativo 01 de 2016, por presunta sustitución de la Constitución, ha puesto el proceso de paz en la situación más difícil que éste haya vivido desde su inicio. Las FARC consideran que están ante la mayor de las incertidumbres. Cuando nos aprestábamos a dar por realizado el proceso de dejación individual de armas, según lo establecido en el acuerdo, es decir, a 12 días del DEMA 180, se ha sembrado la mayor de las incertidumbres respecto de la disposición y capacidad del Estado en todos sus poderes para honrar los acuerdos de La Habana. Las FARC advierten que se puede estar ante un posible desmonte de los acuerdos, por eso hacen un llamado al presidente para que use facultades, pero advierten que han decidido seguir cumpliendo y urgen por una reconducción del proceso, pidiendo un diálogo con las fuerzas políticas y sociales y proponiendo una movilización de apoyo a los acuerdos. El presidente Juan Manuel Santos conversó telefónicamente con el jefe de las FARC en desmovilización, Rodrigo Londoño, a quien le notificó el mensaje de apoyo de Estados Unidos al proceso de paz y le pidió tranquilidad frente al fallo de la Corte sobre el Fast Track. Rodrigo Londoño Timochenko subió a su cuenta de Twitter 3 mensajes anunciando primero que tuvo lo que llamó una importante conversación con el presidente Santos desde los Estados Unidos, que le informó del respaldo total del presidente Donald Trump al proceso de paz en Colombia. Después Londoño manifestó que el presidente Santos le dijo que lo sucedido en la Corte no nos puede hacer desistir de dejarle a las nuevas generaciones un país en paz. Y Timochenko completó su informe en las redes sociales con este trino, atribuyéndole al presidente Santos haber dicho: vamos a seguir cumpliendo, es posible que algunas cosas se demoren, pero las sacaremos adelante. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, llamó a la calma. Los partidos de la Unidad Nacional anunciaron que impondrán sus mayorías en Senado y Cámara para salvar los acuerdos con las FARC, mientras el uribismo dijo que con el fallo de la Corte Constitucional recortando la vía rápida para tramitar la legislación, se salvó la independencia y autonomía del Congreso. Para el gobierno, el fallo de la Corte Constitucional sobre el Fast Track para la Paz no es alarmante. El Fast Track sigue vigente, seguiremos tramitando los proyectos por la vía del procedimiento legislativo especial
y hay unas mayorías en el Congreso de la República que han estado comprometidas durante 5 años. Y yo realmente no lo veo de manera tan dramática. Si uno se pone a pensar, todo ha salido adelante en el fast track porque el gobierno ha tenido las mayorías. No es por el fast track, es porque el gobierno ha tenido las mayorías. La decisión de la Corte, que respetamos, acatamos, no pone en riesgo la implementación de los acuerdos de paz, no pone en riesgo la agenda legislativa que viene en marcha. Para el demandante, esta es una lección de la Corte al presidente Santos. Y es que la Constitución no se manosea para blindar a los delincuentes, la Constitución se defiende para blindar a la sociedad de la influencia de los delincuentes. El paso que tenemos que pensar es qué se va a hacer con todo aquello que se aprobó violando esas garantías. Para los partidos políticos que apoyan la paz, los enemigos de ella no deben frotarse las manos. No aplaudan tanto, no van a echar a perder la paz. Hay mayorías y las seguirá habiendo en el Congreso para aprobar la implementación de los acuerdos y tengan la certeza todos y todas de que vamos a aprobar las normas de la paz y la paz va a ser una realidad. El mensaje claro que hay que enviarle es que a los colombianos es que allí están las mayorías, que están intactas, que se van a ejercer y estamos comprometidos con la implementación de los acuerdos de paz. Por fortuna el fast track no se ha caído, lo que hay es una restricción en el procedimiento establecido previamente y se hace un poco más lento, pero hay la voluntad de los partidos de garantizar las mayorías para sacar adelante la implementación del acuerdo firmado entre el gobierno y la FARC. El gobierno espera una declaración conjunta de los partidos de la Unidad Nacional apoyando la vía del fast track para la legislación de paz. Por su parte, el presidente de la Corte Constitucional, Guillermo Guerrero, afirmó que la decisión sobre el fast track no amenaza el proceso de paz. Indicó que lo que busca es reducir la polarización que existe en el Congreso. El presidente de la Corte Constitucional explicó los alcances de la decisión que se tomó sobre el fast track y aseguró que no se puede concebir como una amenaza, sino como un respaldo para que exista mayor deliberación en el Congreso. La Corte considera que debe ser necesario garantizar en el Congreso de la República un espacio de deliberación y de decisión en torno a el proceso de implementación de los acuerdos. El éxito de un proceso de paz radica en la posibilidad de concitar el mayor respaldo posible en la sociedad y superar las diferencias o el marginamiento de sectores que puedan haberse producido. Explicó que hubo una leve afectación en el fast track. Puede haber una afectación en la medida en que los mayores espacios de deliberación pues implican un mayor desgaste, pero en eso está por un lado la responsabilidad del Congreso en asumir con seriedad este compromiso y el liderazgo que debe ejercer el gobierno en la implementación de los compromisos adquiridos en el acuerdo de paz. Indicó que el propio Congreso declaró refrendado el acuerdo de paz, por lo que tiene capacidad de pronunciarse sobre cómo esos acuerdos que él mismo refrendó deben implementarse. Guerrero igualmente aclaró que esta decisión es a futuro, por lo que las leyes de amnistía y la JEP no se verán afectadas. La Casa Blanca fue escenario del esperado encuentro entre el presidente Juan Manuel Santos y el mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump. El mandatario norteamericano felicitó a su homólogo colombiano por alcanzar la paz y obtener el premio Nobel. Francis Sepúlveda en Washington, buenas noches, detalles del encuentro. Así es, muy buenas noches. 1 hora más o menos duró ese encuentro entre los dos presidentes. Al dar declaraciones y aceptar preguntas de la prensa, Donald Trump elogió los esfuerzos del presidente Juan Manuel Santos en la búsqueda de la paz. Garantizó que Estados Unidos seguirá apoyando a Colombia en el posconflicto. Well, it's been a long process, and it's been a great thing to watch in the sense that the president did a fantastic job. That's not easy after so many years of war. So I'm very, very proud to get to know you, and I really congratulate you. There's nothing tougher than peace, and we want to make peace all over the world, and you are really a great example of somebody that started it. También hablaron de esas buenas relaciones que tienen Estados Unidos y Colombia. Acordaron seguir trabajando mancomunadamente en la lucha contra el crimen, el terrorismo y también contra el narcotráfico. Puedo decir, señor presidente, con base en nuestra conversación de esta tarde, que no tengo duda de que los Estados Unidos y Colombia seguimos siendo, hoy más que nunca, un soporte el uno para el otro. Nuestra alianza se afianzó. Si bien Donald Trump asegura que Estados Unidos estará al lado de Colombia en la implementación de los acuerdos de paz, no dejó de manifestar su preocupación por los cultivos ilícitos y ese aumento que se ha presentado en Colombia en la producción de coca.
Recently, we have seen an alarmed, and I mean really a very highly alarmed and alarming trend. Last year, Colombia cocoa cultivation and cocaine production reached a record high, which hopefully will be remedied very quickly by the President. I look forward to working with President Santos as we target drug trafficking. Both the United States and Colombia have strong law enforcement and security relationship. I believe that the best way to fight the drug trafficking is by collaborating. This is not a problem of Colombia only or a problem of the United States only. It's a world problem. And we have to all work together. We declared the war on drugs 40 years ago. The world declared the war on drugs, and it's a war that has not been won. La crisis en Venezuela sin duda también fue uno de los temas centrales en este encuentro entre los dos presidentes, que ha calificado Donald Trump como una situación triste y vergonzosa en materia humanitaria. The stable and peaceful Venezuela is in the best interest of the entire hemisphere, and America stands with all of the people in our great hemisphere yearning to be free. We will be working with Colombia and other countries on the Venezuelan problem. It is a very, very horrible problem, and from a humanitarian standpoint, it is like nothing we've seen in quite a long time. Trump también insistió en su propuesta polémica de construir un muro con México. Walls work, just ask Israel. They work. Believe me, they work, and we have no choice. En esta rueda de prensa donde estuvimos cerca de 200 periodistas, a Trump se le cuestionó por ese escándalo que atraviesa internamente en materia política sobre una supuesta corrupción en su campaña presidencial. Well, I respect the move, but the entire thing has been a witch hunt, and there is no collusion between certainly myself and my campaign, but I can always speak for myself and the Russians, zero. Y el presidente Santos invitó a Trump a que visite muy pronto Colombia para que se dé cuenta de esa transformación y lo pueda recibir en una Colombia en paz. Mañana se reúne con el vicepresidente de este país. Desde Washington, con la cámara de Ricardo Pineda, Franci Milena Sepúlveda, CMI La Noticia. Franci, buenas noches, gracias por su información. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca dio vía libre a la negociación entre el gobierno y los empleados estatales para que se llegue a un acuerdo sobre el reajuste salarial. El tribunal instó a 7 centrales trabajadoras del país para que entreguen al Ministerio de Trabajo un listado sobre el número de afiliados que poseen para que se reanuden las negociaciones con el gobierno frente al incremento de los salarios en el país. Con la decisión del tribunal se reanuda la mesa de negociación que estaba suspendida desde el pasado 28 de marzo luego de que las asociaciones sindicales CNT, CTU, CSPC y UTC indicaran que no estaban siendo tenidas en cuenta en la concertación. El gobierno señaló que prontamente reanudarán las negociaciones. En un término muy perentorio podamos destrabar y convocar la mesa. Vamos a convocarla muy rápidamente, vamos a reinstalar, a reiniciar las negociaciones con los trabajadores y espero que en el término de los próximos días le podemos dar buenas noticias de levantamiento de toda la alteración laboral en Colombia al país. Igualmente, los gremios indicaron que entregarán la documentación necesaria para seguir con la negociación. Todos los pliegos que presentaron las centrales obreras deben quedar en uno solo y una sola comisión negociadora. Y el tema de número de afiliados, en el caso de la confederación que tiene 10 federaciones, consulta con los sindicatos cuántos afiliados tiene cada uno de esos sindicatos que tienen vínculo con el Estado colombiano. En el fallo, el tribunal le pide al gobierno continuar con los buenos oficios para que se siga estimulando la participación de organizaciones sindicales. El paro de maestros completa 8 días y se mantiene, pues en el segundo día de negociación con el gobierno no hubo avances en la mesa. Hay diálogo entre FECODE y el Ministerio de Educación, pero sin un solo acuerdo aún. Nos preocupa mucho pues que en este momento sigamos en un paro que está afectando a más de 8 millones de niños. Ahí le pedimos a FECODE pues que saque a los niños y a los padres del medio de esta discusión, pero hemos sido muy claros en que no podemos hacer nuevos compromisos económicos en un año fiscal que es complicado para el país. La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación estaría apoyando el nuevo paro estatal convocado por las 3 centrales obreras CTC, CGT y CUT, programado para el próximo martes 23 de mayo. El gobierno no quiere invertir plata en el tema de la educación con el argumento de que no hay los recursos. Nosotros no aceptamos, mantenemos el paro nacional. El gobierno, digamos que tiene la pelota en su campo
y es el que tiene que hacer las propuestas. Volverán a negociar mañana en el 9º día de huelga. Semi-paralizado se encuentra el comercio exterior de Colombia por cuenta del paro en Buenaventura, por cuyo puerto se movilizan gran parte de las exportaciones e importaciones. ¿Cómo se vivió este nuevo día de paro en el puerto? Didier Chica, buenas noches. Muy buenas noches desde Buenaventura. Al fondo, los puertos que movilizan el 48% de las exportaciones del país y a los que nos llega un solo camión desde el pasado martes, cuando inició este paro, para el que hasta el momento no se vislumbra una solución. En promedio, 3.000 camiones se movilizan diariamente desde y hacia el puerto de Buenaventura, según el reporte de la Sociedad Portuaria de la ciudad. Estamos colocando en riesgo el 48% del comercio exterior del país. Por Buenaventura se moviliza del orden de 5 millones de toneladas de granos, aproximadamente 700.000 contenedores al año. Las ciudades del centro del país no están lejos de un riesgo de desabastecimiento. En el caso de los productos a granel, específicamente lo que corresponden a la canasta familiar y los que son materia prima para el producto de balanceados, pudiéramos estar que en el término de 8 días sus inventarios en el interior del país pueden estar agotados, y al no haber podido retirar del terminal marítimo, pues ya empieza a generar un desabastecimiento. En vía contraria, hoy la ciudad de Buenaventura ya tiene dificultades en medicamentos, tiene dificultades en productos de la canasta familiar. Enormes filas hicieron los habitantes de Buenaventura para abastecerse de productos de primera necesidad durante 2 horas que los organizadores del paro permitieron la apertura de algunos locales comerciales. Se hizo una organización por parte del comité del paro, se regó la bola para que los supermercados, las líneas de cadena mayoritaria abrieran desde las 11 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde, para que la comunidad se abasteciera de víveres mientras pasa lo del paro. Entonces esta fila se está llevando en completo orden, en ayuda con la autoridad, con la policía, para que dentro del local no vaya a haber ningún disturbio ni nada y todo sea en orden. Las autoridades están investigando la posible responsabilidad de los organizadores y activistas de esta manifestación en la muerte de un policía que se estrelló contra una de sus barricadas. Información desde Buenaventura con la cámara de Holman Maldonado, Didier Chica, CMI La Noticia. Gracias, Didier. El alcalde Peñalosa busca alianzas para evitar la revocatoria de su mandato. Hoy el Centro Democrático, en cabeza de Álvaro Uribe, rechazó el proceso y respaldó la continuidad del mandatario. Al término del encuentro en la alcaldía, el senador Álvaro Uribe rechazó la revocatoria contra el alcalde Enrique Peñalosa. Nosotros queremos que la alcaldía de Peñalosa salga adelante por Bogotá, por Colombia y por la democracia. El jefe del Centro Democrático le pidió al mandatario capitalino acercarse a los ciudadanos. Hemos pedido este gran diálogo permanente de la administración con todos los sectores comunitarios. El presidente Uribe, que es un gran experto en el diálogo con los ciudadanos, me dio sus consejos que debíamos estar afuera. Sobre el proyecto de valorización, la bancada del Consejo ratificó su posición. Nosotros los concejales mantuvimos nuestra posición de que la valorización en ese momento no está en un momento de coyuntura económica adecuada para la ciudad. Confío en que vamos a llegar a un acuerdo y a tener el apoyo de los concejales para este esfuerzo. Al encuentro con el alcalde Peñalosa asistieron los representantes por Bogotá, concejales y ediles del partido. El alcalde de Cartagena, Manuel Vicente Duque, calificó de injusta y arbitraria la decisión de la Procuraduría de suspenderlo del cargo por no adoptar medidas de control a construcciones ilegales. El mandatario, que aún no ha sido notificado por el Ministerio Público, afirmó que respetará la decisión, pero señala que la suspensión es injustificada. Además, considera que separarlo del cargo no soluciona un conflicto que ya es estructural en Cartagena. Yo creo que lo importante es que vamos a tener el tiempo para poder resolver de la mejor manera, que el procurador verdaderamente se entere de lo que pasó en la ciudad de Cartagena y de pronto no sea asaltado en su buena fe. De igual forma, manifestó que entre sus planes de gobierno con el plan de ordenamiento territorial está precisamente corregir los problemas de construcción. Yo creo que la ciudad en este momento vive un momento especial donde hay grandes macroproyectos y viene con una dinámica importante de temas de POT que estamos desarrollando, de temas de PEN, y el hecho de que no esté el mandatario oficialmente de pronto atrasa esos procesos y se da un mal mensaje. Cabe notar que la suspensión de la Procuraduría se dio por el desplome de un edificio que se sumó a una serie de aparentes irregularidades de construcciones que están sin licencia. La Fiscalía General de la Nación investiga el hurto de 8 vehículos oficiales que presuntamente serían usados para transportar explosivos en ciudades como Medellín, como quedó expuesto en una circular interna de la entidad.
La Fiscalía General de la Nación aclaró que investiga el hurto de 8 vehículos oficiales que, según advierte una circular interna, serían usados para transportar explosivos en ciudades como Medellín. Ante la filtración de la circular, en un comunicado la entidad señaló que indaga el robo de los automotores, sin embargo, aún no se ha establecido si serían empleados para actos terroristas como quedó registrado en la misiva. De acuerdo con la Fiscalía, la alerta sobre el hurto de los vehículos oficiales y su eventual uso para atentados que trascendió en las últimas horas no tiene carácter oficial y es únicamente una comunicación interna. Según explicaron desde el ente investigador, se adelantan las indagaciones para establecer qué grupos estarían tras los hurtos y por el momento se extremaron las medidas para detectar la ubicación de los vehículos. La Policía Nacional entregó los resultados sobre los operativos contra el denominado Plan Pistola del Clan del Golfo. En casi un mes han realizado 32 operativos, 66 capturas y se han abatido 6 integrantes de esa banda criminal. CMI conoció la síntesis operacional de la Policía Nacional contra el Clan del Golfo después de conocerse la existencia del denominado Plan Pistola, que ya deja 9 policías asesinados en Meta, Antioquia, Chocó, Córdoba, Bolívar y norte de Santander. Desde que se conoció el Plan Pistola, la policía ha realizado 32 operativos, 66 capturas y hay 6 de sus hombres neutralizados. Los más importantes se han hecho en Antioquia, Córdoba, Quindío, Bolívar, norte de Santander, Montería y Sucre. Poder asociar y traer los procesos judiciales para imputar estos homicidios a los líderes y a la cúpula del Clan del Golfo. Por su parte, el comandante de la Fuerza Aérea explicó. Trabajando de la mano de nuestro ejército, la policía, la armada y otras organizaciones del Estado como la Fiscalía, pues seguramente muy pronto podrá ser contenida esta amenaza. Esta semana se conoció que el Clan del Golfo estaría ideando carros bomba en Bogotá y Medellín. Una astrofísica estadounidense logró recrear el color de Saturno a partir de las fotos captadas por una sonda espacial. Según expertos en el tema, estos colores no son visibles para los humanos. Hace 20 años se lanzó la sonda Cassini a Saturno, por medio de la cual se han captado fotos de ese planeta a blanco y negro. Cuando utilizamos instrumentos para observar el universo, pues estos instrumentos observan luz, pero no necesariamente la luz que ven nuestros ojos. Nuestros ojos están limitados a un rango muy pequeñito de lo que llamamos el espectro electromagnético. El experto habló de los colores que tendría Saturno. Lo que tenemos entonces en este caso es luz infrarroja que fue detectada, emisión de la atmósfera de Saturno, y esa luz no la pueden ver nuestros ojos. Es decir, que para poder representar esa imagen y que podamos verla con los ojos tenemos que asociarle colores. Finalmente señaló que también tiene un color amarillo dado el sulfuro que hay en ese planeta. Las fuertes lluvias siguen generando emergencias en el país. Con el paso de los días aumenta el número de damnificados y las hectáreas de cultivos afectadas. Cerca de 18 horas permaneció cerrada la vía que de Cajamarca conduce al Alto de la Línea, debido a una caída de gigantescas rocas que destruyeron la cabina de este tractocamión, como resultado del fuerte invierno que azota el centro del país. Las autoridades reportaron en la tarde paso a un carril. La preocupación en este momento de los conductores que transitan por ese tramo que une al Tolima con el Quindío es tener que arriesgar sus vidas y que en algún sector se venga otro derrumbe y ocasione una tragedia peor. La fuerza del agua del río Cauca rompió el dique a la altura de la vereda Puerto Bertín, inundando varias fincas ganaderas. Los animales de diferentes razas se protegen desde hace 5 días en un jarillón de 4 metros de ancho, que permanece húmedo por las lluvias que no cesan y rodeado de agua. Los vacunos comienzan a perder peso y la poca comida que les pueden suministrar la traen a través del río Cauca en lanchas. Desde una de las fincas inundadas intentaron sin éxito evacuar 100 animales. La creciente del río Magdalena sigue generando graves emergencias y estragos. En las últimas horas en el sur de Bolívar, el río Magdalena se llevó un jarillón, afectando a 3 municipios. El río Magdalena inundó miles de hectáreas de cultivos y pastizales. Unas 10.000 reses fueron evacuadas, otras han muerto por las fuertes lluvias. En aguas contaminadas por la combinación de la creciente del río Cauca y aguas negras nadan cientos de niños en el sector de Puerto Nuevo y Juanchito. Hay alarma en el sector por enfermedades intestinales y la proliferación de mosquitos, lo que puede desencadenar un brote de dengue. Por este motivo, las autoridades municipales y departamentales iniciaron brigadas de salud. Se está fumigando el sector y se trabaja especialmente con los menores de edad. Se le ha recomendado a la comunidad que no tenga contacto con el agua.
Colombia alberga una gran reserva de plantas medicinales. De las 28.000 especies clasificadas en esta clase en todo el mundo, 5.000 se encuentran en nuestro país. Colombia cuenta con cerca de 65.000 especies vegetales, de las cuales se han usado 5.000 con potencial medicinal. Las familias botánicas representativas en el sector medicinal pueden ser las solanáceas, un ejemplo de ellas son la uchuva, el ají, las lauráceas, como el laurel, las labiadas, que generalmente son las que tienen olor, como el romero, está la chía, que también es alimenticia, y las piperáceas, que son la pimienta. Corzo habló de los usos principales que le dan a estas especies. Principalmente se usan como antibacterianas, antifúngicas, generalmente para dolores muy comunes como resfriados, dolor de estómago, dolor de cabeza, enfermedades que presentamos como a diario en nuestro país. De acuerdo con la experta, solo entre el 5 y el 10% de estas especies están acreditadas como plantas medicinales. El presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Orlando Velandia, anunció que el gobierno ya tiene listos al menos 20 bloques para adjudicar labores de exploración petrolera en el segundo semestre del año. Esta semana quedó lista la reglamentación y las nuevas reglas de juego para la adjudicación de los proyectos de hidrocarburos que reemplazará la Ronda Colombia. Se tienen lista cerca de 20 bloques y un gran portafolio de empresas interesadas. El proceso será a partir de julio. Vamos a reactivar nuestro proceso de adjudicación. Ya tenemos listos cerca de 20 bloques para asignar, creo que entre julio y agosto de este año, para asignar nuevas áreas con una prospectividad muy importante. Por lo tanto, las reservas de petróleo cayeron en 2016 más de un 16%, ubicándose en 1.665 millones de barriles. Lo que nos da un índice de reservas producción o un horizonte de 5.5 años en lo que diríamos tenemos garantizada la autosuficiencia. Para este año ya se muestra una reactivación en materia de perforación de pozos. Este año solo en 4 meses ya hemos superado esa meta del 2016 y tenemos unas metas proyectadas que superan los 60 pozos, 3 veces más de lo que hicimos en el 2016. Cabe notar que la reactivación exploratoria se da como consecuencia de una recuperación de los precios del petróleo. El director de la DIAN, Santiago Rojas, puso en marcha el plan piloto del monotributo, que busca la formalización de pequeños comerciantes con ingresos superiores a los 40 millones de pesos anuales. La herramienta busca formalizar a cerca de 500.000 tenderos y comerciantes del país con ingresos superiores a los 40 millones de pesos anuales, que representan 3.3 millones de pesos mensuales. Quienes paguen monotributo dejarán de pagar impuesto de renta. Quien tenga ventas al año superiores a alrededor de 40 millones de pesos al año e inferiores a 105 millones de pesos al año puede acogerse a la figura del monotributo. De acuerdo con el funcionario, este impuesto no será obligatorio, sino voluntario, con el fin de darle la implementación para el plan piloto. Y automáticamente ese dinero va para los BEPS y automáticamente va a cubrir los riesgos laborales. Los contribuyentes del monotributo podrán acceder al programa de beneficios económicos BEPS. Este programa lo que busca es que todos los que se vinculen al monotributo puedan construir a través de este pago un ingreso digno en su vejez. Hay que decir que el monotributo formalizará al sector comercial del país. El DANE reveló que las importaciones en marzo crecieron 14,8%. El presidente de la Bolsa Mercantil, Rafael Mejía, mostró su preocupación por el continuo aumento de las compras externas de alimentos. De acuerdo con la entidad, las importaciones de Colombia en marzo de 2017 fueron de 4.123 millones de dólares, con una variación de 14.8%. El crecimiento obedeció principalmente al aumento de los grupos de manufacturas y agropecuarios por el tema de alimentos. El tema preocupa a la Bolsa Mercantil de Colombia. Nos lleva a que en el tiempo la producción nacional va a estar un poco estancada, las importaciones van a seguir creciendo. Eso genera, dependiendo de la tasa representativa del mercado del TRM, o una mayor inflación o una estabilidad. Por otro lado, en marzo de 2017 se registró un déficit de la balanza comercial colombiana de 726 millones de dólares. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja.
El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,59% a 1.429 puntos. La acción de Canacol Energy fue la que más subió con una valorización de 2,35% a 8.700 pesos. La acción de Preferencial Avianca fue la que más cayó con una pérdida de 2,81% a 2.595 pesos. La acción más transada de la jornada fue la de Bancolombia al movilizar más de 27.000 millones de pesos. El precio del dólar cerró al alza. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 2.932 pesos con 16 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.750 pesos y la venden en 2.780 pesos. Un euro cuesta 3.199 pesos con 80 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 29 centavos. El azúcar se transó en 15,98 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $49 con 33 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.410 pesos. Esto los va a sorprender. A los 62 años, una reconocida presentadora española se desnuda para la revista Playboy. ¿De quién se trata? Se los cuento después de comerciales. Hola, muy buenas noches para todos, me encanta saludarlos. Hoy vamos a hablar sobre la importancia de la ropa interior en la personalidad de la mujer, algo que pocos ven pero que muchos sienten. Las mujeres solemos confundir la lencería con la corsetería y las prendas de control. Hoy les voy a hablar de cada una de ellas desde el Centro Comercial Salitre, donde vimos lo último en tendencias. Pocos entienden por qué las mujeres le prestamos tanta atención a nuestra ropa interior. Muchas veces solo nosotras la apreciamos, pero este comportamiento tiene una sólida explicación. Nosotras como mujeres, cuando nos vestimos por dentro lindas, asimismo nos sentimos y asimismo lo expresamos afuera. Sentirte tú bien por dentro es expresar por fuera algo como tú te ves y como tú te sientes. Debemos escoger la ropa interior apropiada en forma y funcionalidad. La lencería y corsetería se unen para formar una prenda de control que está muy de moda y otras hacen parte de las prendas de exterior que funcionan también de interior. La moda en este momento es entre más transparente, entre menos se note, su tejido sea como invisible, es lo que está jugando y está marcando la parada. Por ejemplo, hay una tendencia en ropa interior que se denomina los bralette. El bralette es la combinación entre un brasier y un top, que no trae ni aro ni trae copa. Pero ¿qué pasa? Que la puedes usar hasta afuera. La ausencia de costuras, las fibras suaves y los tejidos inteligentes hacen parte de las innovaciones. Recuerden, la belleza siempre es de adentro hacia afuera. El trato de la perrita Sasha movilizó a miles de personas en las redes sociales y cumplió su objetivo, el rescate. Además, abrió la polémica sobre los derechos que tienen estos animales. A propósito del tema, en Pereira, en Eje Moda, se realizó un desfile donde los caninos fueron protagonistas. El maltrato y la discriminación animal fueron parte de la pasarela de Eje Moda 2017 que se realiza en Pereira. La diseñadora Maribel Ramírez se robó el show, no solo con sus diseños inspirados en la ternura de los pitbull, también por los perros que tuvo en escena. Víctima de la discriminación, Maribel dice que esta es la forma de protestar y de educar sobre el cuidado de los pitbull. Pero su inspiración no para allí, ahora seguirá buscando concientizar a la gente sobre el cuidado de los animales. La cultura colombiana es variada e incluye, por supuesto, raíces africanas. Hoy celebramos el Día de la Afrocolombianidad y aplaudimos los logros de esta comunidad en Colombia y en el mundo. La agrupación musical Chucky Town y la diseñadora Lía Samantha son dos de los muchos personajes en Colombia que han empoderado nuestra cultura afro en el mundo. Ellos, a través de su talento, han borrado ese estigma que nos rodea y conservan viva la memoria de nuestra cultura. Una cultura que ha avanzado en la lucha por la inclusión. El componente africano en la sociedad colombiana, no solamente desde el punto de vista artístico, sino cultural, ha sido una riqueza que yo considero que Colombia aún no la aprecia como debería apreciarla. Una fecha para conmemorar, pero sobre todo también para reflexionar y fomentar el tema de la inclusión de los negros en las distintas esferas de la sociedad. Y Shakira se tomó realmente Nueva York. Ayer nos sorprendió con un concierto y hoy con otro, pero esta vez en las calles. Luego de publicar un tweet donde invitaba a los residentes de la ciudad de Nueva York a que se unieran a la promoción de su nuevo disco, El Dorado. Este es uno de los puntos de acceso más dorados que hay ahora mismo en el mapa y me voy a aparecer en él. Esperemos que la policía no me lleve.
La artista colombiana Shakira sorprendió a todos en el Parque Washington Square, donde ofreció un pequeño concierto en acústico de su éxito Chantaje. Tú eres masoquista, con mi cuerpo un egoísta, puro, puro chantaje, puro, puro chantaje. Los afortunados que se encontraban en la zona pudieron disfrutar de su actuación y difundieron los videos a través de redes sociales. Quiero saber ustedes qué opinan sobre esto. A los 62 años, una de las más importantes presentadoras españolas se desnuda para la revista Playboy. Se trata de Ana Obregón, quien nos da una lección de amor propio y disciplina. Ana Obregón, una de las mujeres más sexys de España, se convierte en la modelo de mayor edad en posar para la portada de la revista Playboy en toda su historia. Lo hace en la versión española. Con 62 años, la presentadora luce un vestido de baño con el que se evidencia que aún conserva las curvas que le han hecho famosa en la televisión. Hay una segunda portada en la que posa con un vestido con transparencias. La publicación regresa con esta sesión a la madre patria después de varios años de haber salido del mercado. Hasta aquí la información, nos conectamos mañana nuevamente en las noticias del entretenimiento. Que sueñen bonito y gracias por acompañarme. Este fue el último autoferro. Hizo su recorrido de Cali a Cartago. En su último viaje, cargado como siempre de pasajeros, pretendía parecer cotidiano y hasta un poco festivo, pero realmente su vagón de antaño estaba cargado de nostalgia. Por culpa de una mala administración, hoy rodó el último de los trenes de ferrocarriles nacionales. Estos trenes y autoferros atravesaron durante 33 años parte de nuestra geografía, dejaron su huella negra en nuestros cielos y anunciaron con su inconfundible pito amaneceres, llegadas fugaces a las estaciones, regreso de estudiantes y novias, partidas de soldados, campesinos y comerciantes. Por una excesiva carga laboral, hoy dejaron de existir los ferrocarriles nacionales. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. Un candidato a la Corte desmiente que sea político. 2. Los misterios de la Corte Constitucional. 3. Otra vez se investigan contratos de Natalia Springer. Y tengo ñapa, sorprendente revelación de un rey. 1, 2, 3 y mi ñapa asombrosa después de comerciales. Nuestros secretos de hoy. 1. El expresidente del infortunado Consejo Superior de la Judicatura, Wilson Ruiz, nos envía un mensaje para rechazar el calificativo de candidato político a la Corte Constitucional. Dice en su carta que tiene experiencia de más de 20 años como docente universitario y que ha sido director de tesis de doctorado en la Universidad Alfonso X, el Sabio de España. Y agrega más adelante: mi información y trayectoria son netamente jurídicas y académicas. En el Consejo Superior de la Judicatura actué con transparencia. Nadie me puede acusar de haber dictado alguna sentencia con tinte político. Y remata el doctor Ruiz: rechazo cualquier calificativo de político porque no tiene ningún asidero. Los calificativos de candidato de políticos no son de esta sección, sino de magistrados de la Corte Suprema que se oponen a su elección. Por lo demás, si los argumentos del doctor Ruiz son válidos y su vida está tan colmada de méritos jurídicos, habría que preguntarle a la Honorable Corte Suprema por qué no han querido ternarlo para la Corte Constitucional después de 7 meses de candentes debates. La respuesta queda a consideración de los televidentes. 2. Vean y escuchen las siguientes preguntas de dirigentes políticos en el Congreso. ¿Por qué caen rayos y centellas sobre el magistrado Carlos Bernal, quien fue elegido por postulación del presidente Santos para la Corte Constitucional? ¿Es cierto que su voto en la Corte anoche contra el proceso de paz es el resultado de una especie de desquite contra Santos de la senadora cristiana Vivian Morales por la oposición del presidente al referendo contra la adopción de niños por parte de parejas gay que ella propuso en el Congreso? El presidente Santos se equivocó al ternar a un candidato cristiano que iba a ser acogido por los cristianos.
¿Por qué ternó Santos a Cristina Pardo si sabía que ella iba a declararse impedida para pronunciarse en los fallos sobre la legislación de paz? Son preguntas que se hace hoy el mundo político después de la decisión de la Corte Constitucional que desmontó las cautelas que el gobierno había fijado para impedir que sus proyectos de ley o de actos legislativos pudieran ser alterados por el Congreso sin su aprobación. Carlos Bernal es un ilustre jurista con una extraordinaria hoja de vida y alto reconocimiento académico, y su voto sobre el fast track sin duda fue jurídico. Pero las suspicacias no dan espera. Bernal es cristiano y fue promovido en el Senado para su elección por la senadora cristiana Vivian Morales. Ella, después de ser derrotada en la Cámara por petición del presidente Santos en el referendo de adopción, anunció en un video que entregó a los medios de comunicación que le esperaba una gran derrota a Santos. Véanlo. Presidente, históricamente están muy cerca su derrota y nuestra victoria. Presidente, Colombia no se humilla. Seguimos firmes, seguimos adelante. ¿Estaba la senadora enterada de la decisión que iba a tomar la Corte con el voto de su recomendado cristiano? Otra pregunta. El magistrado Bernal tuvo el apoyo del uribismo para su elección en el Senado. La demanda a favor de la cual votó el magistrado fue presentada por el senador uribista Iván Duque. ¿Nada que ver lo uno con lo otro? ¿O sí? Repito, no son preguntas nuestras, son de dirigentes políticos de la Unidad Nacional preocupados con la decisión de la Corte Constitucional. Y pensar que el presidente dijo que se estaba integrando una Corte Constitucional para la Paz cuando postuló a Bernal y a Cristina Pardo para la Corte. 3. Vuelve y juega la polémica contratista Natalia Springer. La Procuraduría formuló pliego de cargos al exalcalde de Valledupar, Fredis Miguel Socarrás, por haber suscrito un convenio con Natalia Springer. Según el Ministerio Público, el mandatario habría omitido los trámites de vigilancia y control al contratarla por una suma de 1.500 millones de pesos. La misión de la señora Springer en la ciudad era desarrollar un proyecto de formación de gestores en el marco de la construcción de una cultura de paz. Ese contrato, el número 552 de 2015, se adjudicó en forma directa, sin agotar los procedimientos previos de selección objetiva de contratista. Para la Procuraduría, la falta sería una conducta gravísima y junto con el exmandatario fueron vinculados a la investigación 3 exfuncionarios de la alcaldía. Esta es una de las primeras decisiones frente a los contratos suscritos con Natalia Springer con varias entidades del Estado. En la Fiscalía se investigan, pero aún no hay resultados. Y tengo ñapa. El rey de Holanda, Guillermo Alejandro, hizo hoy una confesión que asombró al mundo. De sus 50 años de vida, lleva 21 años volando como copiloto de una aerolínea comercial sin que los pasajeros supieran que el rey era el copiloto. Incluso estaba encargado de hacer los anuncios en vuelo por los altoparlantes del avión. El monarca explicó que ha estado como copiloto incógnito al menos 2 veces por mes en la aerolínea holandesa KLM en aviones Fokker 70. El rey, quien está casado con la argentina Máxima Zorreguieta, llegó al trono en 2013 y confesó que en un par de semanas comenzará cursos para obtener la licencia de vuelo de los Boeing 737. Pues quiere ahora realizar vuelos intercontinentales. Hay 3 vuelos semanales de KLM directo de Cartagena a Ámsterdam. Si ustedes toman el vuelo y ven al rey de copiloto, ¿se suben? Yo, ¿qué tal que ocurra algo y uno termine preguntando, ¿y dónde está el piloto? Recuerde que los mandos los notará más duros que los de aquellos aviones. No se preocupe por eso, es normal. Hasta mañana, que descanse. Después de la entrevista en Pregunta Yamid con Juan Fernando Cristo, ministro del Interior, ¿usted teme que el fallo de la Corte Constitucional sobre el Fast Track enrede el proceso de paz? No, 62%. Sí, 38%. Hasta aquí las noticias, gracias y buenas noches. Nos vemos mañana como siempre en CMI, La Noticia.